Al Señor, porque para mí la historia de la iglesia comienza ahí. Por eso la serie se llama El nacimiento de la iglesia. Y en el día de hoy entramos al capítulo 9, donde se nos habla de la conversión de Saulo. Y el título del mensaje es de perseguidor a perseguido, porque este hombre fue literalmente un abusador, uno que persiguió con odio a la iglesia de Jesucristo. El Señor mismo reaccionó y Pablo pues fue transformado por el poder de Dios, y de ser un perseguidor, él se convirtió en un perseguido. Así que vamos a leer Hechos 9 del 4 al 6 solamente, y después de esto oramos y exponemos la historia de este hombre. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar. Padre nuestro, tu palabra es clara y la promesa de tu Espíritu es real. Y nuestra necesidad también es obvia, es patente. Por lo tanto, ven y ayuda a tu siervo en su inmensa debilidad. Y que aquí cada uno que ha venido pueda ser ministrado por ti. Y que todos nosotros aprendamos a apreciar el lugar donde tú nos has puesto. Y tengamos una esperanza firme en ti. Oh Señor, ayúdanos a confiar para orar por otros. Ayúdanos a esperar que la batalla sea ganada en nuestros corazones. Alabado sea Jesucristo, un gran Salvador. Por Él te lo pedimos. Amén. La historia de la iglesia está llena de personas que han sido transformadas de las tinieblas a la luz. Está llena de una demostración del poder de Dios salvando pecadores, grandes pecadores. Tal es el caso de Johnny Lee Clary. Johnny Lee Clary nació en junio de 1958 en Oklahoma. Y este hombre creció en una familia disfuncional. Para ser más específicos al referirnos a él, oigan cómo él lo define después. Toda mi familia era racista, sobre todo mi abuelastro, de parte de la mamá. Era un hombre muy odioso y odiaba a los negros con pasión. A él le enseñaron desde pequeño a odiar y a producir terror. Su familia estaba llena de agresividad. De hecho, había mucho alcoholismo en la casa, y él se enteró después que su mamá le era infiel al papá. Teniendo él 11 años de edad, su papá murió. Y cuando llegaron del funeral a la casa, a la edad de 11 años, la mamá le dijo: vete por esa puerta. Y ella se dedicó recibiendo al novio, al hombre que tenía, mientras estaba casada con el papá. Lo mandó de una hermana. A los 14 años el odio era tan grande en su corazón, la rebelión era tan grande, que se dedicó y se afilió a organizaciones racistas, incluyendo el Ku Klux Klan, persiguiendo a los negros. Su dedicación y el odio que él manifestaba era tan grande que escaló rápidamente la organización. Y de repente la organización tuvo un rango y ya él era un líder. Él sabía perseguir iglesias de negros en particular y maltratarlos, abusar de ellos. Pero un día se encontró con una Biblia y leyó Lucas 15. Y al leer sobre la historia del hijo pródigo, cómo se fue y derrochó su vida, pero volvió, y a pesar de todo lo que había hecho, su padre lo recibió, lo besó y lo abrazó. Ahí se quebrantó su corazón y se entregó a Jesucristo.
Y a partir de ese momento se convirtió en un defensor de los negros, al grado tal de que vino a ser pastor en una iglesia afroamericana. Y uno de sus mejores amigos era precisamente un pastor contra quien él había hecho mucho daño, y el pastor lo perdonó y vino a ser su mejor amigo. La historia de la iglesia está llena de testimonios del poder transformador de Dios. Y yo espero que cada uno pueda decir amén, porque yo soy uno más. Sí, a mí el poder de Dios me ha transformado. Mira cómo yo era, pero mira cómo yo soy. Bendito sea el nombre de Dios. En Hechos capítulo 9 nos encontramos con una historia también conmovedora. Y es la historia de un hombre que bajo convicciones religiosas, y es interesante esto, por favor, los religiosos muchas veces son peores de los que no son religiosos. Y el único ejército que mata a sus heridos en la guerra es la iglesia. Tropezó, hay que fusilarlo, hay que ponerlo enfrente de la iglesia y decirle qué fue lo que él hizo. Y por eso ustedes ven que mi corazón siempre va detrás de predicar el consuelo, la restauración, la palabra de Dios en el sufrimiento. Yo no condeno a aquellos cuyo don es salir a reprender y predican y usted cree que están en una trinchera. Si ellos van a hacerlo así, ya eso es cosa de ellos, pero mi corazón siempre está en llamar a aquel que está sufriendo, descender con el buen samaritano al lado del que sufre y predicarle desde ahí el evangelio, sabiendo que yo soy más pecador que él. Y alguien me dijo una vez, pero pastor, eso suena como extraño. ¿Cómo usted sabe que es más pecador que esa persona? Bueno, porque yo conozco mis pecados, pero yo no conozco lo de él. Entonces, pues en lo que se averigua la suma, ya yo sé que yo soy más pecador. Pablo fue un hombre muy pecador, Saulo, al grado tal de que, como vemos aquí en la historia, fue un perseguidor con autoridad, con conocimiento, religioso, que creía que estaba haciendo una buena obra para Dios. Pero luego se encontró con el que él perseguía de frente y terminó siendo él perseguido. Vamos a ver su historia así: un perseguidor, uno perseguido y uno que cambió de perseguidor a perseguido. Vamos a ver estas tres cosas en el pasaje. Miren, en primer lugar, el perseguidor. Dice aquí el texto que se acercó a Damasco para cumplir una misión. ¿Cuál era la misión? La misión era perseguir a los cristianos. Ahora es interesante que el capítulo 8 comienza conectando algo que hablamos hace un par de semanas en la historia de Esteban. Ustedes recuerdan que yo les prediqué de Esteban y les dije, hermanos, nunca, óiganlo bien, el sufrimiento y la muerte de un justo queda sin fruto. ¿Recuerdan que les dije, siempre hay fruto? Nosotros sufrimos y no vemos a veces el fruto. Mueren los justos a temprana edad y uno no parece ver el fruto. Pero entiendan algo, siempre hay un fruto. Esteban fue martirizado, llevado a la muerte a pedradas, y allí había un joven, dice la Biblia, a cuyos pies pusieron la ropa de Esteban. Ese era Saulo, y Saulo consintió. Por eso el capítulo 8 versículo 1 dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Pero oigan ahora cómo obra Dios. Ese asesino abusador ahí estaba oyendo el testimonio de Esteban cuando él predicó toda la historia de la redención y cuando los confrontó. Y aunque Pablo era en ese momento un enemigo de él, el Espíritu Santo usó el testimonio de Esteban, incluso diciendo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra, parado a la diestra del Padre. Y eso implica que Pablo oyó todo eso y el Espíritu de Dios obró, y eso se quedó ahí abajo en el corazón de Pablo. Y quiero decirles algo, padres y amigos, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. A veces usted no ve el fruto inmediatamente, pero escúcheme, nunca vuelve vacía. Por lo tanto, prediquemos, demos a nuestros hijos el mensaje, pongámoslo en la casa, en las paredes, como dice Deuteronomio, donde quiera traigamos el mensaje de la palabra de Dios y confiemos en que Dios sacará fruto de ahí. En ese sentido, este hombre era un asesino quien consintió con la muerte de Esteban, viendo que lo mataban a pedradas, siendo un hombre piadoso. ¿Qué le hizo Saulo, mejor dicho, a la iglesia? Si miran conmigo en este pasaje, dice el texto en el capítulo 8, todavía no he llegado al 9 donde estamos, y Saulo iba por todas partes con la
intención de acabar con la iglesia. Es como que estamos aquí reunidos y de repente este hombre entraba ahí armado con un grupo de soldados para destruir esta obra. Sencillamente que aquí no se reúna más nadie. Ese es el cuadro. Él quería destruir a la iglesia. Y hermanos, gloria a Dios que Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, y la iglesia de Cristo nada ni nadie la ha podido destruir en su historia. Nada ni nadie. Cada día hay más personas que creen en Jesucristo, transformadas por su gracia, con esperanza en la vida eterna. La iglesia de Jesucristo sigue siendo edificada en todas partes del planeta. Eso es maravilloso. Él salió a destruir la iglesia, y dice la palabra de Dios, iba, oiga ahora, de casa en casa, y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. O sea, no solamente porque no existía la iglesia en el contexto en el que estamos, pero en las casas iba, y alguien venía y le decía: mira, ahí viven cristianos, y ahí iba y los sacaba a rastras, los sacaba humillado delante de todo el mundo. Hombres y mujeres y niños obviamente quedaban huérfanos, sin padres, y sus padres presos. Ese era Saulo. Ese era Saulo. Era un hombre cruel que acechaba y perseguía a la iglesia. De hecho, miren cómo dice aquí la palabra de Dios. Él pronunciaba, ya estoy en el capítulo 9, versículo 1, amenazas en cada palabra, y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Miren, el asunto va de palabra a hecho. Él amenazaba, y su deseo era consumar su amenaza matando a los cristianos. Para usted, yo quiero decirles algo tonto, muy tonto, pero relevante. Conozco una familia que está criando pollos, y ya tienen en sus casas 6 pollos, y el plan era comerse los pollos. Pero resulta que en la medida en que los pollos van creciendo, que los vieron chiquititos, de un color, de esos que venden de colores, y ya no tienen ese color, se ven ahí, y los pollos conocen ya a la dueña cuando ella sale por la mañana, está esperando el maíz, y los pollos vuelven a su lugar. Llega un momento en que ahora no se pueden comer los pollos, porque los pollos son parte de la familia. Ya vamos a comprarlo en el súper. Estos pollos no los puede tocar nadie. Okay, imagínense, ese es un corazón natural. Es el corazón natural del hombre. Dios ha puesto en nuestro corazón una compasión. Okay, ahora imagínese usted lo que es quitarle la vida a una persona por el solo hecho de que sigue a Jesucristo. No me has hecho nada, pero yo te odio porque sigues a Jesucristo. Eso hacía él, y lo salía a perseguir, deseando matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Oigan ahora cuál era el asunto. Iban a las sinagogas y ahí preguntaban: vamos a ver la lista de asistentes aquí. Bueno, aquí asiste José, Pedro, María, Madeline. ¿Y qué ha pasado? Hace una semana que no vienen. ¿Por qué? Parece que se convirtieron al camino. Así le llamaban a la fe cristiana, el camino. Ahí iba entonces a buscarlo con la intención de quitarles la vida. O sea, una persecución contra la iglesia. Y era él el que lo dirigía. Él era el que se ocupaba de exterminar a los cristianos como si fueran una sola plaga. Déjenme decirles que eso continúa en otras latitudes del mundo. Nosotros en este país no tenemos ese problema, pero a través de la historia, la iglesia ha hecho barbaridades y crueldades contra personas que profesan la fe. Solamente por eso, en la historia, como hablaba hace un tiempo, existe aquella persecución llamada la Santa Inquisición, donde salían a perseguir a aquellos que no eran de la fe romana y le quitaban la vida. Los cristianos lo extendían en un tipo de trampas hasta que se descoyuntaban sus huesos y sus miembros se desprendían. Y si ustedes leen Hebreos capítulo 11, ustedes van a leer que muchos fueron perseguidos, y oiga la palabra, y aserrados. Eso significa que le cortaban miembros a sangre fría o los mutilaban.
No, la fe cristiana ha derramado mucha sangre, pero como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla que Dios usa para multiplicar su iglesia. Bendito sea su nombre. En conclusión, allí en Damasco, Pablo parece que se enteró, hay una obra buena allá, voy para allá a perseguir a los cristianos. La obra está creciendo, voy para allá. Y en el camino a Damasco, entonces, este hombre se encontró con el que él perseguía. Y aquí está el perseguido. Miren cómo dice el texto que estamos leyendo. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten aquí. Tradicionalmente se ha dicho que Pablo iba en un caballo y cayó del caballo. Déjenme aclarar que la Biblia no habla de caballo. No obstante, estamos hablando de unos 150 kilómetros o 150 millas. Perdónenme el número ahí. Yo sé que es 150. Y en ese tiempo los caballos eran el medio de transportación. No podemos pensar que él lo iba a hacer a pie, porque de paso no era una promesa que estaba haciendo. Pero para los fines no importa si era a pie o era en el caballo. Ahora, lo que la Biblia nos afirma es que de repente, cuando él iba caminando, vino una luz del cielo que brilló alrededor de él, y obviamente esto lo espantó. Hermanos, quiero aclarar que hay personas que viven buscando visiones. Hay personas que en su deseo de conocer mejor a Dios andan buscando visiones, y de repente ven una nube y dice: mira, ahí yo veo la imagen de tal cosa, o en un tronco, ahí yo veo. Y hay programas por ahí de la tarde que le encanta andar buscando historias de ese tipo, donde la gente en cualquier cosa encuentra una imagen de algo. Pablo no andaba en eso. Pablo era un hombre sumamente educado. Pablo fue educado en las mejores escuelas que había en Tarso, una ciudad prominentemente comercial. Fue educado bajo Gamaliel, un gran maestro. Pablo hablaba 3 idiomas. Pablo era muy educado, y por eso Dios lo usó para escribir la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Pablo no era un hombre que andaba buscando ese tipo de experiencias. Pero en este momento vino una luz especial, y recuerden que esto fue un encuentro con Dios. La Biblia nos dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y cuando Moisés se encontró con Dios en el Antiguo Testamento, dice que el haber estado en contacto con él le hizo el rostro resplandeciente. Y en el capítulo 8 la Biblia nos dice que el rostro de Esteban, a quien Pablo consentía en matar, también estaba resplandeciente. Aquí hay coherencia, y de repente una luz brilla delante de él, tan intensa que este hombre valiente, entre comillas, cayó al suelo. Cayó al suelo. Eso me recuerda cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan lo que dice la Biblia? Que los que venían sobre él dijeron: ¿quién es Jesús? Y dijo: soy yo. Y la trulla se cayó al suelo. En este momento cayó al suelo, y dice la palabra de Dios que ahí oyó una voz. Resulta que en la cultura de Pablo y las personas educadas no pensaban que Dios hablaba con una voz y que no era audible. Pero en este caso Dios de una manera extraordinaria le habló para que él supiera que venía de Dios. Por eso Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la palabra Señor que él usa ahí es Curios, que es la que se refiere al Señor Dios. Pablo sabía en ese momento que se estaba encontrando con el Dios verdadero, el Dios de quien él había oído, el Dios de quien él había sido educado. Ahora me encontré con él. ¿Quién eres, Señor? Y hermanos, yo creo que esa es una pregunta que nosotros tenemos que abrazarla. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces la gente anda preguntando todo tipo de cosas a Dios. ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a ser pobre o rico? ¿Dónde voy a vivir? Usted sabe que probablemente la pregunta más importante que usted puede hacerle a Dios es: ¿quién eres? Y la idea es: revélate a mí. Yo quiero conocerte mejor. Porque cuando conocemos mejor a Dios, cuando tenemos un encuentro personal con Él, todo cambia. Todo cambia. El soltero no está pensando en casarse, sino en deleitarse en Dios y decirle: ¿qué quieres que yo haga? Y eso fue lo que el Señor trató con Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús, claro, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí es necesario hacer una pausa. ¿A quién era que Pablo estaba persiguiendo? Insistí claramente hace un ratito. ¿A quién?
¿A quién? A los cristianos. Hermano, yo quiero saber si ustedes están despiertos todavía. ¿A quién perseguía él? A los cristianos. Sin embargo, Jesús se identifica y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es a mí que tú me estás persiguiendo. Y esto necesariamente, mis hermanos, nos hace detenernos por un momento y destacar el hecho maravilloso para mí, cautivante, de que el Señor Jesucristo sufre lo que sufren sus hijos. Wow, eso para mí es maravilloso. Para mí es atractivo y consolador saber que yo nunca sufro solo. Él ve y Él reacciona. Una y otra vez Jesús se acercaba a las personas llorando y le decía: ¿por qué lloras? Deja de llorar. Porque nuestras lágrimas, nuestro dolor y nuestro gemido mueve el corazón de Dios. Por eso Él envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. El sufrimiento tuyo no es algo que Dios pasa por alto. Dios lo ve y Dios trata con eso. Y Dios quiere tratar aún más con tu sufrimiento. La iglesia perseguida. Ahora Pablo aprendió que a Dios se le puede oír directamente. Ahora, hermanos, quiero aclarar. Nadie salga de aquí diciéndole: Señor, yo quiero oír tu voz. Si así fuera, amén, ojalá. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos que en otro tiempo Dios nos ha hablado de otras maneras, con sueños, visiones, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Y todo lo que necesitamos saber de Dios está aquí. Aquí. Ahora, en su providencia, Él nos guía y nos habla. Y nosotros sabemos la voluntad de Dios por cosas que van sucediendo, aunque no están escritas en la palabra de Dios. Ejemplo, ya ustedes me conocen, todos mis ejemplos terminan en el 3 de septiembre de 1983. Yo me casé con mi amada esposa. Y yo les pregunto: ¿hay algún lugar en la Biblia donde dice que José y Mayra se van a casar? Ahora, ¿era la voluntad de Dios que yo me casara con ella, sí o no? Nadie lo duda, aunque no estuviera escrito, pero en la providencia de Dios sucedió porque Dios lo había ordenado y esa es su voluntad. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a distinguir la dirección, la voluntad de Dios y saber distinguirla de la obra y la voluntad del diablo, porque el diablo también habla. ¿Cómo lo sabemos? A las Escrituras. Si la voz que yo siento que me guía es conforme a esta palabra, entonces Dios me está hablando. Si no es conforme a esta palabra, puede ser que el diablo me esté hablando. He aquí que Dios le habló a Pablo y Pablo sabía: Dios puede hablar directamente. Dios puede dirigirse a nosotros. En este momento encontramos que Cristo Jesús se identifica con el sufrimiento de aquellos que le conocen. Y ahora oigan esto, por favor. Por favor. El sufrimiento es un buen lugar para conocer mejor a Jesucristo, porque Él trata con los suyos ahí. Él se acerca a los suyos ahí. Ustedes conocen el drama que pidió Abraham con su mujer Sara. Dios le había hecho una promesa de un hijo, pero pasó el tiempo y ya Abraham no tenía posibilidades de tener hijo y Sara menos porque también era vieja. Pero Dios dijo que le había de dar un hijo. Y como eso no pasaba, a ella se le ocurrió la brillante idea de ponerle su sierva para que el pobre Abraham viviera con ella. Y cuando ella fuera a parir, ella lo recibía y decía: este es el hijo. Un invento de ella. Y yo sé que las mujeres no inventan, pero en este caso ella se puso en eso. Ahora, ¿qué pasó? Al poco tiempo, surprise, Sara sale embarazada. Y ahí está el hijo de la promesa. Y de repente ella para el de ella y el otro, que era un poquito mayor, comenzó a molestar al hijo de ella. ¿Y qué dijo ella? Te vas de la casa. La botó. Y ahí esa mujer estaba debajo de un árbol, sin provisión, y su bebé llorando y ella esperando ya morirse. Y ahí fue Dios a tratar con ella. Hermanos, las lágrimas no son buenas, pero son una alarma ante el trono de la gracia del Dios compasivo.
Cuando estamos quebrantados, solos y llorando, Dios trata con nosotros de una manera especial que nos consuela y nos sostiene como nada en esta vida. Conocí la historia de Barbara Brand. Esta mujer tiene esclerosis múltiple y lesiones cerebrales que le causan un dolor insoportable en la cabeza. La única manera de quitarle este dolor y las náuseas que le produce esto en todo su cuerpo, en la cabeza y sobre todo el dolor, oigan ahora, es yendo al doctor para que el doctor le dé un tratamiento especial poniéndole 40 inyecciones en la cabeza. Y el testimonio de ella es el siguiente, permítanme leérselo. Cada vez que las agujas se hunden profundamente en mi cabeza, el dolor extremo me trae a la mente a Jesús y su corona de espinas. La imagen calma mi corazón, pero lo mejor de todo es que me une a su amor. Me imagino a mi Salvador cediendo a las púas, atravesando totalmente su propio sufrimiento para rescatarme a mí. Así que cuando las agujas se clavan en mi cráneo, mi corazón se alegra sabiendo que está invitando a un santuario más profundo para compartir sus sufrimientos. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Wow! Bendito sea Dios, que nos permite, como Pablo estaba preso y como dice Job, cantar cantos en la noche, en el sufrimiento, en el dolor, en el cáncer, en el homicidio, en la separación. Bendito sea Dios, que lo conocemos en el sufrimiento de una manera que no se puede conocer en ninguna otra cosa de esta vida. En conclusión, el Señor Jesucristo le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Y es que Él está tan unido a su pueblo, Él está tan unido a tu vida, oigan bien, que la vida de Él ahora es la vida tuya y la muerte de Él será la muerte tuya. Es una unidad especial a la que no escapa el sufrimiento y el dolor. Hemos visto un perseguidor, a uno perseguido finalmente, que es el Señor Jesucristo con su pueblo, y ahora el cambio de perseguidor a perseguido. Y en esto seré más breve. Dice la Biblia que, voy a leer aquí: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Versículo 6. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y me gustó tanto esto. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco, y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. ¿Alguna vez usted ha pensado en la posibilidad de que puede quedarse ciego o ciega? Si no, ni lo piense, porque no hay que mortificarse. Ahora le pregunto porque lamentablemente a mí sí me ha venido eso a la mente. Y yo me he mortificado tanto, digo: Señor, si tú quieres déjame sordo. Pero ciego, para mí eso es desesperante. De verdad, yo le pido a Dios que me llame primero, pero que no me deje ciego. Pues Pablo, el que creía que veía, Dios le demostró que estaba ciego. Por eso Pablo incluso dice, el mismo Pablo después: si alguno se cree estar firme, cuídese que no caiga. Aquello que tú crees que es tu fortaleza, probablemente es tu mayor debilidad también. Cuídate, cuídate. Aquí este hombre se encontró con el Señor. Y él era conocido como Saulo. Y ahora miren, a diferencia de otros que Jesús le cambió el nombre, a Pablo no le cambiaron el nombre. Él también se llamaba Pablo. Simplemente cambió ahora a ese otro nombre.
Porque ahora, de ser un perseguidor, él venía a ser uno que seguía a Cristo y consecuentemente sería perseguido. Ahora Pablo sufrió más que la mayoría de todos los otros apóstoles. Claro, otros fueron martirizados y él también terminó decapitado. Pero en 2 Corintios 11, del 23 al 28, escuchen su breve testimonio. Yo en muchos más trabajos, en muchos más encarcelamientos, he sido azotado veces sin número, a veces en peligro de muerte. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 3 veces fui golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y un día he pasado en las profundidades. He estado en frecuentes viajes, en peligros de ríos, de ladrones, de mis propios compatriotas, peligro de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. He estado en penurias a través de muchas noches sin dormir, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y en la exposición o al intemperio. Probablemente sufrió más que todos. Pero cuando yo pienso en Pablo, ¿saben lo que yo pienso? Bendito sea Dios. Esos sufrimientos de él me tocan y me consuelan, pero nada me consuela como cuando él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Óyelo otra vez. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es algo que tenemos que abrazarlo nosotros. Porque nosotros somos muy hipersensibles. Y por cualquier cosa nos frustramos y nos desesperamos. ¿Usted sabe lo que una persona sentirse mal porque se ve feo en el espejo? Eso es ridículo. No me gusta mi nariz. Funciona. Sí, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Nosotros somos tan variables, pero nuestro Dios es el mismo. Y tenemos que desarrollar la gracia y pedirle a Dios que nos ayude a terminar como Pablo, contentándome cualquiera que sea mi situación. Y el contentamiento cristiano, óigame bien, no es sencillamente estar cantando alabaré o aleluya. No, el contentamiento cristiano, miren qué consiste. Es como el gozo cristiano, que no necesariamente es alegría, pero es la convicción de que Dios está en control de mi situación, y cualquiera que sea el resultado, yo voy a salir bien, y eso me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en ese sentido tengo contentamiento. Tenemos mucho que aprender de este hombre. Estaba dispuesto a morir por Jesús. Y por eso, cuando él se despedía de los ancianos en Éfeso, una de las escenas más conmovedoras, alguien le había dicho: miren, ¿de quién es esto? El dueño de esto lo van a azotar, lo van a maltratar si va. Y él dijo: sí, yo voy. Y ahí comenzaron la gente a llorar. Y oigan cómo él les habla en Hechos 21. ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermanos, usted sabe lo que es llegar a esta conclusión. Por favor, óiganme con todo su corazón. Para mí, el vivir es Cristo. Óigalo bien. Ahí no está hablando del empleo, ahí no está hablando de la casa ni del carro, de lo que tengo y no tengo. No, para mí el vivir es Cristo. O sea, yo estoy con Cristo, caminando con Cristo. Y por eso dice en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mí. Para mí el vivir es Cristo. Yo quiero respirar con Cristo, yo quiero soñar con Cristo, yo quiero regocijarme con Cristo, yo quiero sufrir con Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y lo que Él disponga, esa es mi vida. Ahora el apellido es maravilloso. Y morir, ganancia. Aleluya. Morir, ganancia. De manera que cada vez que uno de nosotros parta, nosotros podemos hacer una fiesta y decir: ganó, ganó, ganó.
Porque de ambas cosas estoy en estrecho, queriendo quedarme aquí para poder servir, pero partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y eso nos lleva a la primera de mis aplicaciones. O Pablo era un loco, o él sabía algo que muchos no sabemos. Pablo dijo, yo estoy a punto de ser sacrificado. Y en otras palabras, allá es mucho mejor. ¿De dónde ese hombre sacó eso? Bueno, la Biblia dice que él tuvo la oportunidad de ascender al tercer cielo. Ese es el primer cielo, donde están las nubes. El segundo, donde están los astros y las estrellas. Y el tercer cielo, allá en la morada de Dios. Y él dice, y yo vi cosas ahí que no se pueden expresar con palabras. Y para que no me enalteciera mucho al ver lo que ha de venir, me ha sido dado un aguijón en la carne. No sabemos qué fue el aguijón en la carne. Por lo pronto sabemos que no fue una mujer porque él no era casado. Puede ser una enfermedad. Puede ser la lucha con su propio pecado. No sabemos. Ahora tenía un aguijón en su carne. Y él dice, un mensajero de Satanás que me abofetea, que me humilla. Pero en medio de esa situación, este hombre vivía con la certeza de que al cerrar los ojos aquí, los abriría en la bendita presencia de Dios. Y él, oigan por favor, para nosotros es más cercano en su testimonio que el mismo Señor Jesucristo. No me tomen mal, escúchenme por favor. Nuestro Salvador es nuestro dulce Salvador, nuestra compañía en todo tiempo. Él es el gozo de nuestra vida, el gozo del Señor de nuestra fortaleza. En Él lo podemos todo, como dijo Pablo. Pero entiendan, Cristo nunca pecó. Pablo sí pecó, y pecó de mala manera. Por lo tanto, si tu pasado es oscuro, vergonzoso, ahí tienes al apóstol Pablo, que vino a los pies de Cristo, oyó la voz de Dios y vivió para adorarle, servirle, y murió victorioso en Cristo. No importa cuál haya sido tu pasado, abusador, engañador, no importa lo que hayas hecho, aquí hay un gran Salvador que cambia. Y dice el mismo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es tan consolador, tan consolador. Este hombre vino para mostrarnos la transformación que hace Dios y la esperanza. Quiero ahora darte una nota personal antes de entrar en la última ilustración. ¿Estás tú siguiendo la voz de Dios en tu vida? ¿Estás oyendo la voz de Dios en la situación en la que estás? ¿O estás oyendo la voz de tu corazón? ¿O estás oyendo la voz de otras personas alrededor tuyo? Mira, trata de oír la voz de Dios por su palabra. Y confía en que Dios sigue siendo el mismo para salvar y transformar. En la década de 1990, Joshua Blahi, un africano, era más conocido como el general, y una palabra que no puedo decir aquí, desnudo. Ese hombre, desde los 11 años, escúchenme bien, afirmó haber participado en el primer sacrificio humano. Y así se inició como sacerdote en la tribu. En sus memorias él relata cómo él tuvo un encuentro con el diablo personalmente. Y el diablo le dijo que se iba a convertir en un gran guerrero y que iba a poder sacrificar a muchas víctimas dedicadas al mismo diablo. Más tarde fue nombrado sacerdote dentro de ese mismo grupo. Y le llamaban el general X desnudo. ¿Saben por qué? Porque una de las maneras en que él le gustaba salir a perseguir sus víctimas era desnudo, solamente con el arma de fuego y otra en el cinto. Ese hombre llegó a reclutar unos 20,000 niños que se los robaba de las tribus para que vinieran a ser soldados asesinos también.
Un día recibió una extraña visita. Este hombre llegó donde él y le dijo que tenía 15 días ayunando por él y orando por él, y que él quería orar por él. Y en ese momento el hombre oró por él, le impuso las manos, y ahí el Señor Jesucristo lo sacó de entre los muertos. Y ahí se levantó, y no solamente abandonó su mal camino, sino que fundó también en África una fundación como pastor para defender y luchar contra lo que él hacía. Y al día de hoy predica y sirve al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bendito sea Él. Tenemos un Salvador que transforma. ¿Cuál es tu lucha personal? Ríndesela al Señor ahora. ¿Cuál es tu lucha personal? ¿Cuál es tu complejo? Ríndeselo a este gran Salvador. Si tu vida no tiene sentido y hay odio, ríndeselo al Señor ahora. Ahí donde está. Señor, ayúdame, ayúdame. Yo quisiera vivir, aun sea perseguido y maltratado, pero vivir como el apóstol Pablo vivió, para morir como él murió. Oh Señor, ayúdame, aumenta mi fe para seguirte y rendirme a tus pies. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso dijo Saulo. Y el Señor le dijo, ve allí y allí se te dirá lo que tienes que hacer, esperar. Hasta que vino Ananías, oró por él y su vida fue transformada. Bendito seas tú. Entonces se le cayeron como escamas de los ojos y volvió a ver. Pero ahora veía a Cristo y caminaba con Cristo. Oh Señor, eso queremos nosotros. En el nombre de Él, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén.